Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 17 de abril del año 2013. En el marco internacional hay dos temas que se vuelven obligatorios: el tema de las elecciones en Venezuela y el tema del atentado en Boston. Me parece que son dos notas que vienen a sumarse a este mundo cada vez más inquieto y cada vez más confuso en muchas de sus decisiones. El caso de Venezuela me parece que es un caso que amerita una mayor reflexión. Los especialistas en el tema de América del Sur y particularmente en el tema de Venezuela habían anticipado todos, sin excepción, que las posibilidades más altas de ganar la elección eran las de Nicolás Maduro. Y el argumento más importante para esto era el factor de la muerte de Hugo Chávez, que dejaba para sus seguidores como una especie de compromiso, como una especie de deuda que tenía que saldarse, de apoyar la continuidad de sus ideas en alguien que fuera, desde el punto de vista ideológico, el más cercano a Hugo Chávez. Y en este sentido, Hugo, cuando se dio cuenta de que en realidad su enfermedad ya no tenía remedio, comenzó a empujar hacia adelante a Nicolás Maduro, mucho más que a otros de los colaboradores suyos, a los que seguramente apreciaba, pero no les consideró la capacidad para poder guiar un proceso electoral tan difícil como era este que se acaba de celebrar. Como habíamos mencionado ya en análisis anteriores, el desafío electoral fue un desafío muy intenso y fue un desafío en el que se apostaron las dos fuerzas contendientes con todo lo que tenían a mano. El que el resultado final de la elección dejara como triunfador a Maduro por escaso medio punto es un dato elocuentísimo de lo que recuperó la oposición frente a un Hugo Chávez que apenas hacía unos meses había ganado por 10 puntos un proceso electoral, 10 puntos. La votación, la contabilidad de la votación nos deja la imagen triste y angustiosa de que quedaron demasiado cerca y quedaron demasiado motivados los dos grupos contendientes. No se dio en la elección una actitud de civilidad en donde los dos hubieran pactado respetar el resultado. Desafortunadamente se entró a una actitud y a un clima político que en lo personal creo que si favorece a alguien es a los chavistas. No creo que a la oposición le resulte ventajoso, ni mucho menos le resulte útil el confrontarse en la calle con los seguidores de sus adversarios. Las declaraciones de Capriles fueron desde un principio declaraciones muy duras, descalificando la figura de Nicolás Maduro, acusándolo de ser un ilegítimo, de ser un espurio, y esto
sin duda calienta los ánimos, prepara a la gente en la calle para confrontaciones, y lo que Capriles no se ha puesto a reflexionar es, primero, que en la votación con los números tan cerrados como los que se acaban de presentar, no cabe duda de que se señala el debilitamiento marcado del chavismo. Segundo, que los números en este momento de la economía venezolana comienzan a prenderse con focos rojos, indicando que se necesitan hacer ajustes de fondo a muchas de sus políticas. La situación de sectores que pudiéramos llamar clase medieros de Venezuela, que hace 5 años se vieron seducidos por Hugo Chávez, hoy demostraron que ya están marcando una distancia, y este sector se sumó a Capriles y levantó las posibilidades de Capriles desde el punto de vista electoral de manera sorprendente. Con estos datos y con la constatación que hizo Capriles en las urnas de ver cómo la gente de los sectores populares era la que estaba cambiando los números a favor de Maduro, me parece que había elementos suficientes como para que Capriles hubiera tenido un gesto de civilidad importante y hubiera decidido que la elección quedaba resuelta, y él quedaba como una especie de figura moral que tenía un enorme valor delante de la sociedad, que lo había respaldado casi tanto como a Maduro, sin tener los recursos de Maduro y sin tener los mecanismos del poder que siempre juegan a favor de los que están manejando la elección desde las posiciones elevadas. Capriles debió haber entendido que la oportunidad de oro se le presentaba a su partido, a su equipo, en el momento en el que la sociedad manifestaba mucho mayor solidaridad con Capriles que lo que había manifestado a favor de la figura de Hugo Chávez a través de Nicolás Maduro. Las manifestaciones primeras que se presentaron tenían en la voz un reclamo muy serio, y comenzaron a surgir incluso algunos lemas parecidos a los que hemos oído aquí: voto por voto y casilla por casilla. Pero el Consejo Electoral, el Consejo Nacional Electoral, como se llama en Venezuela, consideró que no era necesario hacer la contabilidad de los votos porque los mecanismos que se utilizaron garantizaban la objetividad de la contabilidad. Por lo tanto, rechazaron esta idea, y esto calentó al grupo de Capriles, y el día de ayer comenzaron los enfrentamientos callejeros. Los analistas sobre el tema de Sudamérica, si ustedes escuchan la CNN, la BBC, algunos de los noticieros radiofónicos sudamericanos que están teniendo señal que se capta en nuestro país, si ustedes recogen esta información, se van a dar cuenta de que la mayoría de los analistas considera que Capriles no debe meterse en la línea del enfrentamiento callejero, que la línea del enfrentamiento callejero es una abierta provocación del chavismo para recuperar, sobre todo en el mercado interno que se les debilitó la figura de Hugo Chávez, recuperar otra vez la credibilidad, la confianza, la visión de Chávez como
el personaje que puede unir a los venezolanos. Esto es lo que Capriles pudiera convertir en una derrota verdaderamente terrible, porque los bolivarianos saben manejar este clima mucho mejor que los seguidores de Capriles. Capriles convocó a una manifestación de caceroleras, cacerolistas, al estilo las manifestaciones que se hacían en la época de Salvador Allende y que hoy muchos han olvidado y que la izquierda dice que nunca ocurrieron. Esas manifestaciones eran muy impactantes porque no eran manifestaciones de enfrentamiento, eran manifestaciones de protesta porque no había comida. Las amas de casa salían con su cacerola y su cuchara gritando: cocido y asado son cosas del pasado, porque ya no había realmente cosas que comer. Los sistemas implementados por el allendismo arrasaron con los medios productivos en Chile y crearon esta situación de insatisfacción de la sociedad porque no había ni siquiera a veces las cosas más elementales. Las seguidoras de Capriles salieron con sus cacerolas y hasta ahí las cosas iban bien. Es decir, se abre un marco de libertad para expresar el desacuerdo, se dicen cosas que apuntalan la idea de que se aprovechó de manera excesiva el poder del gobierno en favor de un candidato. Todo lo que dentro de este marco de civilidad se puede hacer para presionar, me parece que lo estaban haciendo y lo estaban haciendo bien. ¿Qué pasó después? Es un poco difícil decirlo. Los mandos del grupo de Capriles se incendiaron con las burlas y los comentarios de los seguidores de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Los dirigentes del grupo de Capriles pensaron que era la oportunidad y la ocasión de tener un enfrentamiento en la calle. Alguna razón tiene que haber, pero de repente se produjo el choque y ya en este momento ustedes pueden ver en las agencias noticiosas, etcétera, una señal como de desencanto en relación a la figura de Capriles, diciendo cómo es posible que un líder responsable sea capaz de convocar a una lucha callejera cuando las diferencias entre un bando y otro son muy pequeñas en número, y esto puede precipitar al país en una especie de guerra civil con consecuencias que serían desastrosas para Venezuela. Pues el escenario está ahí planteado y en realidad mucha gente no sabe qué hacer ante una situación así, pero lo que sí es seguro es que hay menos gente que quiere la violencia a personas que quieren un enfrentamiento. El editorial de Sergio Sarmiento el día de ayer, que se titula Inmaduro Triunfo, y tiene algunas reflexiones que me parece vale la pena recuperar. Dice: la sorpresa no fue el triunfo de Nicolás Maduro, sino su estrechísimo margen. Otra sorpresa fue el candidato opositor Enrique Capriles, quien apenas el año pasado reconoció una derrota frente a Hugo Chávez, exigiendo en esta ocasión recuento de voto por voto. Se suponía que Maduro se beneficiaría el 14 de abril de un voto de simpatía por la muerte de Chávez y la abrumadora cobertura informativa de los funerales del expresidente. Según la organización Monitoreo Ciudadano, durante la campaña de solo 10 días, Maduro recibió una cobertura informativa de 65 horas, esto es 6 horas y 32 minutos al día,
nada más en el canal estatal venezolano. Capriles debió conformarse con 23 minutos en total, o sea, 2 minutos y medio al día. Y ahí comienza uno a medir las fuerzas del gobierno que le están dando al opositor de Capriles 6 horas y 32 minutos, y a él le dan en total 23 minutos. Entonces no hay equidad, no hay punto de comparación. Dice Sergio Sarmiento: el gobierno y la paraestatal Petróleos de Venezuela utilizaron recursos públicos para apoyar a Maduro. Un artículo publicado por el periódico venezolano El Nacional detalla cómo los trabajadores y empleados fueron obligados a promover el voto por el candidato del gobierno. Los datos que va presentando a lo largo del artículo Sergio Sarmiento inciden siempre sobre este hecho. Desde el gobierno se empuja a los enemigos, desde el gobierno se dan consignas para atacar los puntos vulnerables, desde el gobierno se está haciendo la elección, y esto se llama elecciones de Estado, y teóricamente pues esto no puede ocurrir. Sin embargo, ocurrió el fin de semana en este proceso electoral en Venezuela. Sergio Sarmiento, que es analista en economía, siempre su tema es la economía, dice que de los datos económicos importantes que hay que tomar en cuenta en este momento y que Capriles tiene que reconocer son los siguientes. La inflación supera el 20% al año, aún en las cuestionadas cifras oficiales. Aquí ustedes han visto el escándalo que se ha armado porque nuestra inflación subió por ahí medio puntito. Pues aquí tenemos una inflación del 20% al año. Los controles de precios han generado escasez de productos básicos. El valor del bolívar se ha desplomado en los escenarios cambiarios. Entonces, los datos que la economía le aporta a este análisis son datos que hablan de una caída de Venezuela y no de un ascenso de su economía. Dice Sergio Sarmiento: las ventajas de Maduro contrastan con la estrechez de su triunfo. Si en las elecciones del 7 de octubre del 2012 Chávez derrotó a Capriles por un margen de 10.7, en este 14 de abril la ventaja es de 1.5. Capriles exigió un recuento voto por las irregularidades, y la verdad es que ante el control gubernamental sobre el Consejo Nacional Electoral y los tribunales, lo más seguro es que el triunfo de Maduro sea ratificado. Es decir, se hizo toda una maniobra para garantizar que Maduro fuera reconocido, así se pararan de cabeza todos sus adversarios. Dice Sergio Sarmiento que el valor del bolívar se ha desplomado en los mercados cambiarios. Las devaluaciones, como todos sabemos, no siempre son una desgracia para los países. Cuando tienen cierta capacidad de maniobra, logran sacar alguna ventaja. Pero en este caso, se había prometido a la sociedad que esto no sucedería, y ahora pues está ocurriendo con todas las consecuencias que para la sociedad esto significa. Dice Sergio Sarmiento: los programas sociales en Venezuela son enormes y costosos. Es verdad que han ayudado a reducir la pobreza en el país, aunque es una medalla singular a la de otros países de Latinoamérica. Han dejado, sin embargo, una deuda
enorme y una economía en la que muchas veces es más conveniente recibir dádivas oficiales que trabajar. Quizás sea mejor que el sucesor seleccionado por Chávez enfrente las consecuencias, lo que estábamos diciendo. El problema es que entre más tiempo transcurra sin una corrección, mayor será la carga que hereden los venezolanos. Pues me parece que el artículo de Sergio Sarmiento nos introduce de manera directa en el problema central de los venezolanos. Una economía frágil, un triunfo apretadísimo, una sociedad que tiene cada vez más conciencia y tiene cada vez más capacidad de reclamar, y por otro lado el riesgo de perder todas estas ventajas en enfrentamientos callejeros en donde la gente de Capriles no tiene ni la experiencia ni la preparación para salir triunfador. Sobre el tema del atentado en Boston, creo que este atentado ha vuelto a revivir en los Estados Unidos la paranoia que los norteamericanos desarrollaron a partir del 11 de septiembre. De entonces para acá, en Estados Unidos hay auténticamente una especie de locura temporal en relación al tema de los atentados terroristas. Los aparatos de inteligencia norteamericanos todavía no se recuperan de la idea de que la información se obtiene más fácilmente a través de aparatos que a través de personas. En la medida en la que Estados Unidos se metió en esta estrategia de buscar una tecnología de maravilla que fuera capaz de escuchar la conversación que está ahí enfrente con un aparato láser que toca el vidrio y lo convierte en una especie de bocina que refleja la voz, y ellos pensaron que esto desaparecía al hombre de campo, a la gente que está en el lugar, que platica con los que viven allí, que tiene una idea de cuál es su capacidad de reacción frente a muchos de los fenómenos de la política. Todo esto fue menospreciado y se dejó solamente la información tecnológica. Y la información tecnológica es una información que solo ayuda de manera subsidiaria a los trabajos de investigación en el campo, sobre todo de grupos que practiquen el terrorismo al interior del país. Se puede tener la seguridad, y supongo que los aparatos norteamericanos la tendrán, de que ninguno de los vuelos que vinieron del exterior traía cosas raras, y si las traía se sabrá inmediatamente quiénes fueron, dónde están, cuáles son sus características, y esto haría que cualquier comando enviado a llevar a cabo acciones terroristas se viera enormemente limitado porque estaría vigilado por los aparatos de seguridad. Pero cuando la realidad del interior del país no está vigilada por los elementos técnicos, no hay un auxiliar, que es el auxiliar de los agentes personales, los grupos, las unidades de agentes capacitados para poder infiltrar las guías de estos grupos y tener alguna idea. Hasta hoy en la mañana, no sé si en el transcurso de la mañana haya habido alguna información, el presidente Barack Obama seguía insistiendo en que no tenía ni idea de quién había sido. Llama la atención que no haya reivindicación. Normalmente el atentado tiene una función: centrar los reflectores sobre el que lo comete para que los puntos de la agenda del que cometió la acción sean conocidos por la sociedad, aunque sea de una manera tan traumática. Pues ahora nadie ha reivindicado el atentado.
es verdaderamente extraño porque el atentado fue hecho con bombas de fabricación casera, esto es cierto, pero las bombas de fabricación casera estaban hechas con una calidad de un experto en el tema de explosivos. Se pusieron 3 bombas en la zona cercana a la meta de la carrera de maratón que tradicionalmente se hace y que, como ha tenido continuidad a lo largo del tiempo, ahora aglutina a muchas personas que en el pasado desde el pasado se interesaban en la participación del maratón. Intervienen además una gran cantidad de personas que van del extranjero, incluyendo el día de antier mexicanos que estaban allí corriendo. Y hay corredores de diferentes categorías, corren personas de tercera edad, corren incluso personas paralímpicas, las que tienen que correr en silla de ruedas, y todo esto le da dentro de la sociedad civil norteamericana a este tipo de eventos un papel muy significativo. Es el momento en el que los ciudadanos se olvidan de sus diferencias, se olvidan de sus distinciones, se olvidan de que uno gana más que el otro y se identifican en este día que es la fiesta del patriota, todos con la idea, en primer lugar, de ser patriotas, es decir, de amar a los Estados Unidos, de sentirse identificados con este país. Y segunda idea muy importante, los corredores, los organizadores de estos eventos son conscientes de que están en estos días rescatando el ambiente público a favor de demostraciones de libertad, de paz, de entendimiento, de suma de esfuerzos de muchísimos sectores en la búsqueda de una solución deportiva que pudiera ser cada vez más atractivo el maratón. Y todo esto no previó jamás que alguien iba a poner 3 bombas para hacerlas explotar. 3 bombas que al parecer no tenían destinatario particular, al parecer, porque estas cosas tienen que revisarse con mucho detenimiento, dado que la persona que puso la bomba no es un amateur, no es un agente que no sabe qué ocurre con este tipo de artefactos, y él tenía perfectamente calculado cómo hacer explotar este artefacto. ¿Quién pudo haber sido el que puso la bomba? Decían, es un atentado tipo el de Al Qaeda allá en España, cuando en vísperas del proceso electoral se ponen unas bombas en el metro de Madrid y las consecuencias son que el candidato del Partido Popular, que era entre comillas la derecha española, pierde y entra Rodríguez Zapatero. ¿Quién pudo haber puesto la bomba? ¿Al Qaeda? Yo no sé si creerle o no a la cadena Al Jazeera, que es la vocera del grupo islámico, en donde la versión es que el mundo árabe, el mundo del fundamentalismo de Al Qaeda, dice: nos hubiera gustado haberlo hecho, pero no fuimos nosotros. Una aclaración de este tipo me suena creíble, porque ellos no reprueban el atentado, sino dicen: qué lástima que no lo hicimos nosotros, pero no fuimos. ¿Que puede ser una mentira de Al Qaeda? Sí. Sin embargo, Al Qaeda no tendría por qué mentir, al revés. Al Qaeda, si lo hubiera hecho,
tendría otro triunfo que anotarse en territorio norteamericano con todas las ventajas que para ellos tiene una situación así. ¿Quién pudo haber sido si no es alguien que tenga esta personalidad? ¿Quién pudo haber sido? Y la siguiente alternativa que yo veo muy fuerte es la alternativa de los grupos racistas en Estados Unidos. Si ustedes revisan toda la colección de publicaciones de medios, revistas, periódicos, etcétera, que han estado apareciendo en fecha reciente en los Estados Unidos, ustedes encontrarán que hay una actitud cada vez más agresiva contra Barack Obama por ser negro. Y han aparecido por ahí algunos documentos en donde se afirma que Barack Obama es un satanista y que su compañera de aquelarres es la señora Clinton, cosas que francamente no tienen ninguna seriedad, pero que ante determinado público político en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, hay muchísima gente que compra estas tonterías. ¿Pudieron haber sido los seguidores de estas ideas? Bueno, pudieron haber sido porque históricamente el mes de abril ha sido el mes en el que se han planteado algunos de estos atentados. La prensa mexicana, por ejemplo, nos dice que el 19 de abril de 1993, decenas de personas murieron en el asalto a una granja en Waco, en Texas, que pertenecían a una secta precisamente fundamentalista. El 19 de abril de 1995, Timothy McVeigh detonó una bomba en un edificio de Oklahoma. El 20 de abril de 1999, 20 personas murieron en un tiroteo masivo en la preparatoria Columbine. El 16 de abril del 2007 se registró la mayor matanza escolar en el país en la Universidad Técnica de Virginia, donde murieron 33 personas. Por lo tanto, el mes de abril tiene algún significado para los terroristas que pudieron haber puesto su bomba y logrado sus efectos. Yo no recuerdo atentados terroristas de esta magnitud que no se reclamen. El riesgo es que luego lo reclaman quienes no lo hicieron para cobrar imagen, para aparecer como personas importantes, pero en este momento el escenario pareciera estar mucho más abierto a estos grupos del fundamentalismo racial, a estos grupos del fundamentalismo religioso que están chocando con la figura de Barack Obama, no solo porque es negro, sino están chocando contra Barack Obama por la política que está estableciendo respecto, por ejemplo, del matrimonio de homosexuales, de la adopción en los matrimonios de homosexuales y muchos otros temas que son motivo de grandes controversias en el campo de la ética. Esto sin duda es uno de los puntos que tiene que considerarse, porque el racismo mezclado con otros temas puede convertirse en un adversario formidable en contra de la figura del presidente Barack Obama. Algunas personas dicen, no se puede pensar que alguien desde adentro haya llevado a cabo un atentado. Y yo preguntaría, ¿y qué le pasó a John Fitzgerald Kennedy? ¿Y qué le pasó a su hermano? ¿Y qué ha pasado con varias de las figuras de la política norteamericana que han sido atacadas? Y cuando se busca y cuando se trata de escarbar
en el fondo de estos acontecimientos, inevitablemente aparecen los grupos del fundamentalismo racial como una de las fuentes de confrontación. Se ha hecho una coalición de organismos de inteligencia encabezados por un agente del FBI para hacerse cargo de la investigación. La razón de que sea el FBI y no la CIA es que es un fenómeno interno de los Estados Unidos, pero esto no significa que la CIA quede afuera. La CIA por su lado hace su investigación, esta alianza de grupos hace la suya, seguramente cotejarán muchos datos y finalmente vendrán los resultados que se puedan presentar sobre este tema. Las imágenes que la prensa nacional e internacional han reproducido desde el día de ayer son aterradoras. Son imágenes que nos hablan de una crueldad terrible. Nos enteramos de la muerte de un niño, nos enteramos que varias de las personas lesionadas van a perder las piernas, nos enteramos de que personas que acababan de concursar en la carrera perdieron las piernas. Esto es terrible. Yo me pongo a pensar, si para cualquiera de nosotros algo que nos afecte las piernas y nos impide el movimiento es traumante, imagínense a alguien que es un corredor, a alguien que ha hecho del deporte su vida y de repente, porque a alguien se le ocurrió, se queda sin las piernas o se queda sin una pierna. La imagen que publicaba ayer en primera plana el Reforma es verdaderamente cruel. Los deportistas están tirados en el suelo y hay una que está viendo la desgarradura que tiene en la pierna con una cara de sorpresa, y todavía no es de dolor sino de sorpresa terrible de qué cosa pasó. Quien elaboró la bomba es un profesional, es una gente que sabe hacer esas cosas, es una persona que supo dónde colocar el artefacto y cómo hacerlo detonar para que causara el mayor daño posible. No cabe duda que dicen los expertos en el tema de los atentados que cuando el que realiza el atentado no desaparece los elementos con los que hizo su bomba o preparó su bomba, estos elementos, dicen, son como una especie de huella digital. Marcan rápidamente de dónde pudo haber venido, porque hay modus operandi que se han venido acuñando a lo largo del tiempo, y entonces los investigadores lo único que tienen que hacer es constatar los datos de cómo estuvo hecho el artefacto para buscar quién puede ser el autor de esta acción. No sabemos todavía, el escenario es oscuro, pero ya en Estados Unidos ya hay reacciones histéricas. Los aeropuertos se han vuelto una vez más casi intransitables, hay posturas muy agresivas contra los que vienen del extranjero, sin darse cuenta los de la aduana de que no se puede tratar a toda la gente como si fuera criminal, sino que se tiene que hacer una investigación primero que nos diga dónde están los criminales. Y en el terreno de la política nacional, yo quisiera conectarlo con este tema que estábamos tratando, porque acaba de salir otra nota más en el periódico Reforma el día 13, donde dice: estalla artefacto en el metro del Distrito Federal, las autoridades lo minimizan. Y entonces dice que estalló un artefacto casero
que no produjo mayores daños, sino solamente asustó a la gente, pero que ya van 7 atentados que se hacen y que no saben quién es porque nadie lo reivindica. Hasta el momento, dicen los representantes del organismo que se llama GAM3, hasta el momento los artefactos son artefactos que hacen más humo y ruido que daño. ¿Será que la tecnología de los que lo fabrican no puede llegar más que a eso? Esperemos que sí. ¿O es que están calando a los organismos de seguridad para que cuando tengan algo que realmente valga la pena les garantice que nada lo va a objetar? El asunto a mí me parece enormemente peligroso. Ya en las represiones de la policía el 1 de diciembre del año pasado, cuando la toma de posesión de Peña Nieto, los grupos anarquistas en nuestro país hicieron una manifestación. Aquí están las fotografías de los dirigentes que, entre otras cosas, dijeron con todo cinismo: les dolió lo del Starbucks y lo de Banamex, ¿verdad? Pues estos son ataques a la paz pública de los grupos anarquistas. Nosotros lo que estamos diciendo es que es un acto de legítima defensa. El anarquismo ve estas manifestaciones como legítima defensa porque dice que nadie los oye, nadie se para a escuchar sus argumentos y que la única manera de parar a la gente pues, es poniéndole una bomba. Esto nos dejaría a estos grupos anarquistas en Estados Unidos como uno de los potenciales grupos a llevar a cabo una acción de este tipo. La presencia de organismos que han hecho declaraciones muy radicales en los últimos meses, pues también nos hace suponer que en el ámbito político algo pudiera haberse cocinado allí. Yo sigo pensando que poner una bomba en un lugar donde hay muchos corredores, donde hay gente, desde niños hasta ancianos, solamente puede caber en una mente que no esté muy en sus cabales, porque no es lo mismo atacar a adultos, aunque sea un crimen semejante, que atacar a niños y atacar a mujeres y atacar a ancianos, simplemente alejados, desvinculados de las áreas de interés de quien pone la bomba. Entonces la bomba así perdería todo su sentido, sería un daño que no busca más que causar el daño y ya, no hay ni siquiera un mensaje. Algunos dicen, llama la atención que este asunto se haya producido inmediatamente después de la visita de el secretario de Estado norteamericano a Corea y la promesa de ayudar a Corea sin limitaciones frente a Corea del Norte. Y entonces algunos dicen, pues es que el atentado está hecho por estas personas. Es posible que lo hayan hecho. La pregunta es, ¿por qué nadie ha reivindicado un acto que desde nuestra perspectiva es monstruoso y detestable? Desde la perspectiva de los anarquistas es un éxito sensacional. ¿Por qué nadie entonces lo está reclamando? Y para cerrar nuestro análisis, yo quisiera hablar del tema de las manifestaciones de los maestros en los estados de Guerrero, de Oaxaca y de Michoacán, que verdaderamente resultan intolerables. La forma en la que están manipulando
a muchos grupos magisteriales, el daño que le están causando a los niños, es inaceptable, pienso yo, que se mantenga por un mayor tiempo. El grupo titulado Primero los niños, que está patrocinado por uno de los grupos que más ha reclamado la revisión de los programas educativos, nos dice que la educación en Guerrero, Oaxaca y Michoacán dice que sus niños y jóvenes son los que menos días y años van a la escuela. 8 de cada 10 reprueban o pasan de panzazo las pruebas. Solo 2 de cada 10 jóvenes de 15 años son capaces de comprender lo que están leyendo. Y en las estadísticas de secundaria, en donde ponen cuáles son los estados que están más abajo, los que están muy abajo es el estado de Guerrero, y con fallas graves Oaxaca y Michoacán. Y ahí es donde están las manifestaciones de los maestros diciendo no cederemos a las conquistas de la revolución y no permitiremos que se nos evalúe. Los niños de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, dice el desplegado, son los grandes afectados por lo que está sucediendo. No los dejemos solos. El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene en este momento un desafío de un tamaño monumental, porque tiene gente que está capturando las autopistas, que se adueña de estaciones de radio, que está violando todas las reglas de la manifestación y de la disidencia, incitando a la violencia y a la confrontación. Frente a todo esto, el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha hecho hasta este momento absolutamente nada. Hay una firma hecha en un pacto por México en donde el tema educativo está siendo señalado como sobresaliente. ¿Cómo compaginar eso con este escenario de estos 3 estados que se vuelve verdaderamente impresionante cuando el gobierno federal se pone de perfil y no enfrenta a los que están causando los mayores daños? El tema de la educación se viene arrastrando ya hace unos cuantos años. Al PAN le sabotearon todas las acciones para la reforma que pretendía, y ahora evidentemente hay muchos grupos que consideran que hay que meterle el pie al PRI para que no se haga la reforma. Yo creo que la reforma hay que apoyarla y hay que pedirle al gobierno que la haga, y me parece que tenemos que pedir que se haga justicia en el campo del magisterio, porque los niños son los que pagan el pato de estos abandonos inexplicables e injustificables que tienen los grupos magisteriales. Decía Sergio Sarmiento en otro de sus editoriales, ¿quiénes son realmente los enemigos de la educación? Y decía, en realidad no es todo el sector magisterial, son estos grupos del CETEG, la sección 22, la sección 18 de la CENTE, los que están enfrentando al gobierno federal en un desafío en el que parece que ellos tienen todas las ventajas y el gobierno federal ninguna de las mismas. El gobierno federal no solo tiene el derecho, tiene la obligación de parar esto para darle certeza a los padres de familia y a los niños de que van a poder acceder a niveles educativos que correspondan al resto de sus compañeros en el país. La pregunta es, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién va a ser
el que se pare enfrente de los grupos del magisterio de la CENTE y les diga hasta aquí se acabó, y sea capaz de incluso encarcelar a los que mayor daño le han hecho a la comunidad. No lo sabemos, el tema es un tema que se ha vuelto muy espinoso y es muy probable que para la próxima semana, dada la tensión que se está generando en este momento, veamos algunas de las primeras medidas que sobre este terreno se van a implementar, porque el gobierno de Peña Nieto no puede dejar indefinidamente un escenario así. Un escenario así le resta credibilidad, le resta representatividad al presidente, y creo que no puede darse el lujo de tener estas descalificaciones delante de la sociedad mexicana. Vamos a ver cómo operan los escenarios de aquí al miércoles próximo, pero este tema, sin duda, es el tema de temas en las próximas semanas, y seguramente los maestros no van a entregar sus privilegios tranquilamente, sino que, por lo que dicen, son capaces de buscar enfrentamientos y llegar, dicen ellos, hasta las últimas consecuencias. Pues habrá que ver qué quiere decir esto y qué tanto el gobierno federal es capaz de resolverlo y dejar de aquí en adelante despejado el terreno de cómo va a ser la reforma educativa, quiénes van a participar, qué organismos van a calificar y finalmente qué alternativas de preparación se le darán a los maestros para que estos sean capacitados para presentar un informe, para presentar una prueba, un examen que les acredite como dignos maestros en nuestro país. Pues dejamos nuestro análisis ahí y seguiremos con estos temas para la semana próxima.